Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de socialización de la resolución de la CREC 101-018 del año 2023. Mi nombre es Juan Camilo Martínez y los estaré acompañando durante esta jornada. Adicionalmente, tendremos como acompañantes y como exponentes de toda esta temática a mi compañera Yolima González Arteaga. Ella es analista de enlace del mercado. Y también nos estará acompañando Juan Manuel Mejía Taborda. Él es analista de operaciones del mercado. Nuevamente les agradezco por conectarse, por estar aquí compartiendo con nosotros en este espacio, en esta socialización. Y antes de iniciar, les recuerdo que por la bandeja del chat tendremos habilitadas las preguntas. La idea es que durante la presentación de mis compañeros puedan ir escribiendo sus comentarios, escribiendo sus preguntas, porque al final de la presentación tendremos un espacio para dar respuesta a la mayoría de ellas. Es importante resaltar que de este espacio virtual tendremos disponible lo más pronto posible en sus correos electrónicos las memorias del evento, que se compondrán de este video donde también tendrán al final las preguntas y las respuestas. Importante mencionarles que las preguntas que por temas de tiempo o de complejidad no puedan ser respondidas al final de este espacio, tendrán dada su respuesta al correo electrónico a manera de un archivo. Entonces los invito a que estén pendientes, a que por el chat envíen sus preguntas y le daré entonces paso a mi compañera Yolima González para que comience con la proyección de esta socialización. Yolima, bienvenida a este espacio. Gracias, Juan Camilo. Buenos días. Eh, voy a proyectar la pantalla. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy entonces, mi nombre es Yolima González, como les mencionaba mi compañero Juan Camilo, hago parte de la Dirección Enlace de Aseguramiento del Mercado. La idea entonces en el día de hoy es poderles dar un contexto y toda la información que hemos trabajado alrededor de la implementación de la resolución 101-018-2023, poderles mencionar como todos los aspectos principales de la norma, cómo la implementamos desde XM, toda la información que ustedes como agentes agentes generadores deben conocer y también todas las actividades, responsabilidades de nosotros como XM y CNE, de acuerdo a lo que establece la norma. Entonces, por aquí tenemos un índice de los temas que queremos mostrarles hoy. Entonces, principalmente, pues como el objetivo de la norma y cómo se trabajó todo el proceso de implementación, los hitos importantes de la resolución, ya que como les mencionaba, es una resolución que involucra con funciones para los agentes generadores y a nosotros en XM como CND para ciertas actividades que debimos implementar y que se iniciarán a ejecutar ahorita en octubre para hacer reportes y entregar información relevante a los entes de control como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, todos estos procedimientos y todo lo que hemos llevado a cabo hasta en la implementación de la resolución ha tenido unos plazos y allí es donde queremos mostrarle como los hitos importantes de la resolución. Explicar entonces un poco. Esa resolución tiene que ver con la declaración de situación de control para los agentes generadores. Entonces, explicarles un poco en qué consiste y cómo implementamos y cómo hicimos ese proceso de que ustedes, agentes generadores, declararan esa situación de control y nosotros cómo gestionar toda la información que fue reportada. Las acciones que hemos implementado hasta la fecha para que ustedes, para poder cumplir con la norma y para que ustedes tengan toda la información disponible y la facilidad para gestión de toda esta información. Y finalmente ya entrar un poco en materia de los temas que trae la resolución y es el procedimiento para hacer esta revisión que pretende la norma, que consiste entonces inicialmente en una prueba de dominancia o test de pivotabilidad que menciona la resolución para los generadores y posteriormente una prueba de conducta o test de precio dependiendo de los generadores que hayan resultado con pivotalidad. De acuerdo con esto, ya se
se da un informe a la superintendencia y enseguida vamos a ver entonces como todo el detalle. Como punto final, les queremos mostrar cómo consideramos en todos los cálculos la información que tenemos disponible de acuerdo con los plazos y los procedimientos de la liquidación. Bueno, entonces, como les mencionaba, el primer punto como objetivo de esta resolución se desea definir un esquema de vigilancia que permita detectar el posible ejercicio de poder de mercado en las ofertas de precio presentadas por los agentes generadores en la bolsa de energía. Todo con el objetivo, esto tiene más como una connotación como de un piloto para poder detectar este posible ejercicio de poder de mercado y poder realizar control al respecto, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una cadena de procesos se definen en esta resolución. Entonces, principalmente tenemos que la primera actividad que se hizo fue la declaración de situación de control por parte de los agentes generadores que tuvieron un plazo. Enseguida vamos a ver un poco en detalle para declarar esta situación de control. Esta resolución entró en vigencia, fue publicada en el Diario Oficial el 31 de julio de 2023 y a partir de esta fecha, entonces, empezaron a contar los plazos que establece la resolución. Entonces, para la declaración de situación de control, nosotros en XM debíamos publicar un formato para definir y publicar un formato y un procedimiento para que los agentes generadores hicieran esta declaración de control. Entonces, ese aspecto ya se llevó a cabo y ya tenemos toda la información. Hay agentes que están faltando. Enseguida vamos a ver un poquito en detalle el formato para aquellos agentes que de pronto les falte alguna claridad al respecto. Lo siguiente entonces, y es algo que ha estado en implementación hasta ahora, el 1 de octubre debemos realizar por plazos regulatorios el primer cálculo y sería entonces la prueba de dominancia o test de pivotalidad, que es identificar esos agentes con control de recursos de generación y realizar un cálculo del índice de oferta residual que tiene que ver con toda la disponibilidad del agente generador, considerando todos los recursos para los cuales tiene situación de control y la demanda del sistema en cada hora, ¿cierto? Posterior a identificar entonces estos agentes que presentan pivotalidad, entonces para eso se hace una prueba de conducta o test de precio, considerando entonces una comparación entre el precio ofertado y y un precio de referencia que vamos a ver ahorita en detalle. Y ya teniendo esta información, esta comparación para los agentes que tengan un valor menor a 1 en este test de precio, entonces ya con esos resultados nosotros tenemos la obligación de hacer un reporte a la superintendencia de acuerdo con lo que establece la normatividad. Este reporte nosotros lo debemos hacer diariamente, es decir, prácticamente con las actividades diarias de la liquidación se realiza este análisis con estos resultados y hacemos el reporte a la superintendencia y la publicación para cada uno de los agentes que presenten un resultado positivo en este test de precio, ¿cierto? Y finalmente, entonces aquí como pueden ver, estas primeras actividades resaltadas son actividades que son responsabilidad de XM y posteriormente, ya cuando se haga el reporte a la super, el agente está en la obligación y tiene un plazo de 3 días hábiles para enviar un documento a la superintendencia explicando y argumentando y justificando cómo realizó su cálculo, porque entonces la normatividad, la normatividad que regula a los generadores, uno de sus objetivos es poder que los generadores en su precio de oferta estén considerando la realidad de lo que cuesta generar la energía. Entonces, de alguna manera tendrán que justificar y enviar esa justificación en 3 días hábiles a la super, donde presenten toda su argumentación. Y finalmente la super recibe esta información y toma las acciones que considere necesarias como ente de control. Entonces, nosotros como XM llegamos hasta ese reporte y ya esa actividad de los agentes diariamente que salgan allí como reportados, realizar lo que corresponde ante la superintendencia.
¿Qué hitos hemos tenido entonces en esta resolución? Como les decía, es una resolución que entró en vigencia el 31 de julio de 2023. Los plazos que allí se establecen entonces como primera actividad era esta declaración de situación de control. Nosotros como XM teníamos la obligación de en 15 días calendario publicar y definir un procedimiento para que los agentes pudieran un procedimiento y un formato para que los agentes pudieran realizar esa declaración de situación de control. Esa fecha entonces se cumplió el 15 de agosto. Ese formato fue publicado fue publicado y comunicado a través de notificaciones a los agentes generadores, fue publicado en nuestra página web en la sección de formatos del proceso de registro agentes y los agentes tenían 8 días calendarios para finalizar ese reporte para realizar ese reporte de declaración de situación de control ante el XM y esa fecha se cumplió entonces el 23 de agosto. Entonces, pero digamos que en todo el proceso enviamos notificaciones, recordatorios, explicaciones para que todos los agentes hicieran la declaración y a la fecha todavía tenemos agentes que nos faltan por información, por reportar información. Bueno, posteriormente entonces, nosotros como XM también debemos definir un procedimiento para los cálculos y los tests que ya les mencioné. Esa fecha la establece la resolución también y teníamos como fecha límite el 20 de agosto. Nosotros debíamos informar el procedimiento a la CREC para que la CREC entonces el hito principal era que la debía publicar como una circular. Este procedimiento ya fue publicado por la CREC en la fecha que les indicamos. Aquí al final de la presentación les pongo los enlaces donde se encuentra publicada la circular con el procedimiento y además también se encuentra publicado en nuestra página web, en la página web de XM, también en el enlace de formatos instructivos y procedimientos de liquidación y facturación del SIC, ya que es el proceso pues, que se va a encargar de realizar esta revisión y este análisis diariamente. Eh, bueno, tanto el procedimiento para hacer esa revisión de pivotalidad de parte de los agentes generadores, como los cálculos y el test de precio, tenían como fecha límite el 20 de agosto para publicarlos en ese procedimiento que fue finalmente publicado en la circular CREC. Y finalmente ya la aplicación del procedimiento, digamos que aquí todavía no está el chulito realizado porque ese se inicia a aplicar desde el 1 de octubre de 2023, por eso hoy estamos haciendo esta socialización para que ustedes tengan claro todos los plazos regulatorios, los procedimientos y donde tenemos toda la información publicada, donde ustedes puedan revisar y enterarse de cómo se realizó todo este proceso. Bueno. ¿En qué consiste entonces la declaración de situación de control? Entonces, el artículo 2 de la resolución 11018-2023 establece que los agentes generadores debían declarar ante el XM en su función de CND todos esos recursos de generación que están bajo su situación de control y para ello debían tener en cuenta la definición de situación de control que ya estaba definida en la resolución CREC 080-2019. Entonces, para esto, nosotros, como les mencionaba, teníamos plazo hasta el 15 de agosto para publicar un formato específico que fue diseñado, que contuviera como toda la información que fuera relevante para esta declaración de situación de control. Hasta el 23 de agosto teníamos plazo para la recepción de toda esta información por parte de los agentes y realizamos un informe consolidado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con toda esta información de la situación de control. Muy importante, algo que establece la resolución y es que hasta ahora, hasta el 23 de agosto, se realizaba esa declaración de situación de control por parte de los generadores, pero cualquier modificación que haya en la situación de control de los recursos de generación o de las empresas que controlen un generador debe enviarse una actualización en el respectivo formato y cumpliendo el procedimiento ante XM. Entonces, esas actualizaciones son las que deben realizarse a futuro para que lo tengan muy en cuenta si hay un cambio
representante de recursos de generación o cualquier cambio de información que implique una actualización en esta situación de control, ¿cierto? Este es el enlace donde se encuentra publicado el formato para esta declaración de situación de control. Aquí les traigo una imagen del formato porque, como les decía, enseguida vamos a ver números. No tenemos la totalidad de información por parte de todos los agentes generadores. Entonces, este es el formato. Aquí entonces contiene la información relevante de las empresas que como sociedad matriz tienen control sobre alguna otra empresa. Entonces, en este cuadro inicial se reportaría en este cuadro inicial se debe reportar cuál es la sociedad matriz que tiene la situación de control y aquí diligenciar las empresas o sociedades que esta sociedad matriz controla. Y a su vez, aquí se deben relacionar todos los recursos de generación que están bajo situación de control de estas empresas. Cuando un agente no tiene situación de control de ninguna de las empresas, en este formato deben hacer el reporte. No hay situación de control de otras empresas, sino de la empresa propiamente. Este formato se debe reportar y diligenciar con no aplica en ambos campos. De igual manera, aquí en la tabla de los recursos. Muy importante que tengan en cuenta estas consideraciones. Entonces, tal vez es posible que algunos agentes no hayan entendido o piensen que porque no existe una situación de control de una cantidad de empresas, entonces no deben realizar esta declaración. Sí es importante que la realicen y la forma de diligenciar el formato es con un no aplica en todos los campos, ya que no habría situación de control asociada. Listo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora entonces? Hasta ahora hemos realizado las siguientes acciones desde que empezó a implementar la resolución. Definimos pues aquí cómo se iba a realizar todo el procedimiento. Hicimos el 15 de agosto el primer hito que debíamos cumplir, que era publicar ese formato para la declaración de situación de control por parte de los generadores. Se envió a través de correo electrónico, noticia web y se publicó el formato en nuestra página web para que todos los agentes tuvieran conocimiento. Son nuestros canales oficiales para darles información de todo lo que es relevante para nosotros. Entonces, se hizo de esta manera para que todos tuvieran la información disponible y hacer el reporte en los plazos que se requería. Recibimos una gran cantidad de respuestas a través de correo electrónico. Estas respuestas se empezaron a recibir desde el 18 de agosto y de alguna manera los agentes que tuvieron, que necesitaban una retroalimentación, lo hicimos para que pudieran tener lista esa declaración de situación de control para el plazo que era 23 de agosto. En esta fecha entonces vence el plazo, hacemos el informe para la super y hemos estado desde la fecha entonces hasta ahora haciendo un telemercadeo con todos los agentes generadores para que continúen realizando este reporte a los faltantes y para que realicen las actualizaciones a los que correspondan. Entonces, esa es la invitación pues en este momento, ya que por ahora entonces tenemos 106 generadores registrados y de estos 106 generadores, acá podemos ver, recibimos satisfactoriamente 58 reportes, lo cual es un poco más del 50% de los generadores. 22 en este momento se encuentran en subsanación de información, es decir, de alguna manera tuvimos que retroalimentar porque había alguna inconsistencia en el reporte y estamos en ese momento en proceso de subsanación. Hay un agente que en el momento de entrar en vigencia de la resolución se encontraba activo, pero ahora, posterior ya a la implementación de todo esto, ya la gente está en retiro voluntario, entonces, pues consideramos importante que ese agente tuviera también la información mientras se encontraba vigente en el mercado. Y 25 agentes que finalmente no han reportado información y no tenemos ninguna novedad de parte de ellos, a pesar de haberlos llamado y haber dado como toda la explicación a través de nuestros medios oficiales, como les mencionaba. Esto es información que tiene corte 25 de septiembre. Entonces, nuevamente la invitación a que realicen este reporte de situación de control. De lo contrario, esto es un incumplimiento a la normatividad y se va
se ve reflejado en el reporte que hacemos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, hasta aquí, pues, como el tema que les quería comentar de declaración de situación de control, de todos los hitos, de toda la información que tenemos publicada. Le doy paso a mi compañero Juan Manuel para que nos continúe explicando ya toda la parte conceptual de los test de pivotalidad y de precio que vienen con la norma. Bueno, buenos días. Para introducir el tema de las pruebas de pivotalidad y las pruebas de conducta, entonces voy a hablar de unas consideraciones particulares que se tuvieron en cuenta ya desde lo que tiene que ver con con la implementación de los cálculos que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo estipulado por la resolución. Entonces, inicialmente vamos a parar en esta línea del tiempo, línea de tiempo que la vamos, pues se va a ver mucho de aquí en adelante de la presentación, sobre todo para definir el tema de los precios de referencia. Entonces, en esta línea de tiempo tenemos que las pruebas se aplican en un día D+1, tomando como referencia los precios de oferta y disponibilidades declaradas considerados en el redespacho, en el despacho económico del día D. Entonces, todas las ofertas de precios y disponibilidades que se hagan para el día D por parte de los agentes son las que se van a utilizar con insumo el día siguiente para aplicar las pruebas, y ese mismo día D+1, la resolución no habla específicamente de una hora, pero se toma como hasta el final del día para hacer ese reporte del que habla la resolución a la superintendencia y a la agente que, digamos, resulte como ejerciendo pues alguna situación de control de acuerdo con los parámetros definidos en en la resolución. A partir de los días de hacia atrás, pues entonces vamos a ver más adelante el tema de versiones de la liquidación que se va a manejar para tomar la información para los cálculos, la información que es insumo de los cálculos que se realizan. Y a partir del día D+2, pues hay un hito que es que se siguen presentando las actualizaciones de la información de situaciones de control que se informen en el día D. Una actualización de la información de situación de control que se informa en el día D no va a ser posible tomarla en consideración en el cálculo del día D+1, sino a partir del día D+2. Aquí, Cami. Les voy a transmitir por la pantalla el QR para que puedan ir haciendo las preguntas, ya que en estos momentos pues no tenemos como habilitado el chat. Entonces los invito a que desde sus dispositivos móviles puedan hacerle un escaneo a este código QR, ingresen al formulario y puedan por ese medio enviarnos sus preguntas, sus dudas e inquietudes, que nosotros en estos momentos las vamos a ir compilando y vamos a hacer su respectiva respuesta al finalizar la transmisión. Entonces les recuerdo, por favor, hacer el escaneo de este código QR que los va a redirigir a un formulario para que puedan por ahí enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y al final del evento daremos respuesta. Muchísimas gracias. Entonces, otra vez, Juan, te doy la palabra para que sigas con la transmisión. Listo, muchas gracias, Juan. Entonces, ahora también otras consideraciones que se tuvieron. Bueno, entonces iba en que esas actualizaciones de la información de situación de control serán tomadas a partir de la prueba que se haga el día D+2, para que el día D+1 se pueda hacer una validación de esa información. Aquí un tema muy importante. El reporte que se hace a la super y el cálculo no está sujeto, digamos, a actualizaciones por cambios en la información. Digamos que el hito, como lo plantea la resolución, es que es un cálculo que se hace diariamente con la mejor información disponible al momento del cálculo. No está, digamos, sujeta a un ajuste o a o a una modificación, a menos pues que esto que se vea que sea requerido, digamos, por una autoridad.
Sí, me proyectas otra vez, por Ahora bien, entonces ya hablando nuevamente respecto al tema de la implementación. Entonces tenemos un hito que habla de que la información respecto del conjunto de recursos en situación de control por cada agente va a ser tenida en cuenta de acuerdo con lo declarado en el formato. Aquí también una aclaración, y es que para efectos de implementación, como esta resolución tuvo un tiempo de implementación relativamente corto, nosotros, y ahorita lo vamos a ver en el test de pivotalidad, para todos los recursos de generación necesitábamos tener un agente para todos los recursos de generación que declaran diariamente una disponibilidad al despacho económico, a la bolsa de energía. Necesitábamos poder relacionarle un agente para incluirlos en la evaluación de ese agente, teniendo en cuenta que el tema del reporte de situación de control ha tenido varias iteraciones. Digamos, ha habido diferencias en el entendimiento, y como tal en este momento no se tiene un consolidado donde todos los recursos de generación del sistema puedan asociarse a un agente de acuerdo con esa declaración que se hicieron de la situación de control. Nosotros en XM, para efectos de implementar, lo que hicimos fue aquellos recursos que, de acuerdo con la declaración que hicieron los agentes, no podemos asociar como controlados por algún agente. Vamos a considerar que el agente que lo controla es ese representante ante el mercado que tenemos registrado en XM. Vamos a dar prioridad a las situaciones que se declaren a través de los formatos establecidos. Pero mientras tanto, mientras que esa información, digamos, no esté consolidada o no esté consolidada, digamos, para un caso en específico, entonces a ese recurso se le va a asociar como controlante el representante ante el mercado de energía. Entonces ese es un tema, pues, relevante. Y también puede darse que un mismo recurso de generación se encuentre en situación de control por parte de dos o más agentes simultáneamente, de acuerdo con lo que sea declarado en el formato. Entonces vamos a ver en la prueba de pivotalidad cómo vamos a aplicar ese, o qué entendimiento se aplicó en la implementación y en el procedimiento a esos casos de que un recurso pues puede estar controlado por varios agentes, o está controlado por un agente que a su vez, digamos, controla el representante de ese recurso. Ya lo vamos a ver en detalle. Y al final, también esta notica, aunque esta no la puedo ver bien, que se van a considerar también matrices y empresas controladas y recursos en situación de control para los cálculos de la prueba, de acuerdo con lo que vimos ahora en el formato. Si una empresa declara que está controlando a otro agente, y ese agente a su vez tiene unos recursos, entonces esa relación que hay como de jerarquía se va a considerar para al momento de realizar, digamos, la prueba de pivotalidad para la empresa controlante de esos agentes, digamos, de ahí para abajo, siguiendo ese orden de jerarquía. Entonces, pasemos, porfa. Entonces, ya entrando al detalle de la prueba de dominancia o test de pivotalidad, esta es, y en el procedimiento también quedó el enunciado, tal cual está en la resolución, pero entonces para que tengamos una claridad de qué fue lo que se implementó. O sea, nosotros tenemos un índice de oferta residual que, antes de llamarlo índice de oferta residual, imaginémoslo como una relación entre la disponibilidad de los recursos, o con este entendimiento fue con el que se implementó la disponibilidad de los recursos que ofertan diariamente a la disponibilidad al sistema, a la bolsa de energía, la relación entre esa disponibilidad agrupada de todo el sistema y la demanda doméstica que considera el despacho para hacer el despacho económico también de todo el sistema. Esto para cada periodo. Entonces, digamos, en un caso en el que todavía no estamos aplicando la resolución, lo que hacemos es calcular un factor que nos diga eh, qué relación hay, o sí, cuál es la relación entre la disponibilidad del sistema
y para cada periodo y la demanda de todo el sistema. Eso nos da pues para todo el sistema un número mayor a 1. En este momento no sé bien cómo es el dato, pero entonces ya al momento de aplicar la prueba, de calcular el índice de oferta residual, lo que hacemos es que a ese numerador donde está toda la disponibilidad del sistema, le vamos a ir retirando para cada uno de los agentes la disponibilidad de los recursos que controla dicho agente. Entonces tenemos un recurso, no me quería meter acá con subíndices, pero por ejemplo tenemos un agente J, entonces le voy a calcular el mismo factor, la disponibilidad del sistema y sobre la demanda para cada periodo, pero ahora en el numerador no voy a considerar toda la demanda de los recursos, sino que voy a retirar de ese numerador la disponibilidad de los recursos que está controlando el agente J, ¿sí? Entonces, si eso me va a dar el índice de oferta residual. Si ese índice es menor que 1, el agente se considera pivotal. Eso es como, ya está pues como lo publica como estaba estipulado en la resolución. Entonces, aquí pues para tener en cuenta algunos puntos importantes que quedaron en el procedimiento. Cuando hablamos de que se van a retirar los recursos de la gente de esa sumatoria que está en el numerador, hablamos, digamos, de todos los recursos que ofertan disponibilidad en la bolsa de energía. Entonces ahí están agrupados tanto los despachados centralmente como los no despachados centralmente. Esa evaluación de la dominancia de los pues a hacer considerando todos los recursos que representa o que controla. Y por otro lado, hablando específicamente de la situación que se mencionó ahorita, de que un recurso puede estar controlado por varios agentes o participantes del mercado al mismo tiempo, entonces lo que hacemos acá es que ese recurso se va a retirar de la sumatoria cuando se haga la prueba para ambos agentes. Entonces tengo, por ejemplo, un agente A que controla un agente B y ese agente B representa o tiene control sobre un recurso X, que así tal cual el ejemplo lo planteamos en el procedimiento. Entonces, cuando esté haciendo la prueba para el agente A, voy a retirar de la sumatoria todos los recursos que representa ese agente A o que controla ese agente A de acuerdo ya cuando esté consolidada la información de la situación de control, todos los del agente A, pero como el agente A declara que controla al agente B, entonces este recurso X también va a ser considerado y va a ser retirado de esa sumatoria, de manera que para el agente A se consideren todos los recursos sobre los cuales tiene control. Y de todos modos, como esta evaluación se hace para todos los agentes, pues entonces de todos modos vamos a hacer una evaluación para el agente B. Al agente B, entonces ya a su vez, si solamente digamos el representante del recurso X, entonces cuando se haga la sumatoria para ese agente, se van a retirar solo los recursos, sería en este momento solo el recurso X. Entonces, arriba imaginémonos un numerador donde están todos los recursos del sistema que tienen una disponibilidad ofertada. Voy retirando, pues un mismo recurso puede ser retirado de esa sumatoria varias veces de acuerdo de si está controlado por varios agentes, porque la idea es para cada agente considerar el cálculo, realizar el cálculo considerando todos los recursos que controla. Entonces, pues de pronto me extendí un poquito en esta parte, pero es para tener pues como esa claridad en la implementación. Y la última nota que sobre este punto es que si recuerdan también el formato de situaciones de control, pues entonces tenemos algunas empresas que son controlantes y que no necesariamente son agentes del mercado. Hablamos, por ejemplo, de sociedades matrices que no están registradas como agentes del mercado,
pero que dentro de esos formatos de situación de control, pues identificamos que controlan agentes y que controlan a su vez a través de esos agentes recursos. Entonces, una vez se haga el cálculo para todos esos agentes, se va a realizar el cálculo también para esas sociedades matrices que estén reportadas en el formato de situación de control. Si bien no es un agente del mercado, se va a hacer, digamos, el mismo procedimiento, considerando todos los recursos que estén controlados por esa sociedad matriz a través de sus empresas controladas, y se aplica el mismo cálculo, y en caso de que sea pivotal, pues entonces se incluirá en la prueba que vamos a ver posteriormente, ya la de precios, se incluirá como tal la sociedad matriz, ya no el agente, sino se indicará a la super que, o al menos se tendrá el criterio de que la sociedad matriz como tal, a través de sus controladas, pues puede ejercer poder de mercado. Ya vamos a pasar aquí a la prueba de conducta. Entonces, la consideración anterior, recuerden que el cálculo de la prueba de pivotalidad se hace para cada periodo, ese cálculo con esos insumos se hace para cada periodo, y entonces nosotros de ese cálculo sacamos unas parejitas, sacamos unas parejas, la llamamos en el procedimiento JH. J es el agente o sociedad matriz que salió, que resultó pues como pivotal, y H es el periodo para el cual ese agente resultó pivotal. Puede que un agente pues sea pivotal, no necesariamente en todos los periodos del día, sino en algunos de los periodos, pero entonces con que resulte pivotal en un periodo, ya pasa a que se le sea aplicada esta prueba de conducta para ese periodo específicamente. Todo esto, imaginémoslo, y está implementado para realizar la evaluación para cada periodo del día. Entonces, la prueba de conducta consiste en que el precio de oferta de ese recurso, perdón, el precio de oferta de los recursos de ese agente que resultó pivotal, va a ser comparado con un precio de referencia de acuerdo con si la planta es térmica o si la planta es no térmica. Habíamos hablado ahorita, por ejemplo, de que los recursos no despachados centralmente, pues ellos no van a tener una oferta de precios, no están sujetos como tal a esta prueba de conducta, pero sí se incluyen para determinar si el agente tiene una disponibilidad total que lo puede poner en situación de dominancia. Entonces, vamos a entrar en el detalle de cómo es el cálculo del precio de referencia primero para las no térmicas. Entonces, el precio de referencia para las no térmicas es el mínimo entre el costo de racionamiento del primer escalón publicado por la UBME para el mes M-1. Todo esto se hace con un criterio de mejor información disponible. Entonces, se utilizará el del mes M-2 cuando el indicador todavía no esté disponible, y cuando esté disponible pues se actualizará de acuerdo con la actualización pues que haya tenido el valor. Entonces hacemos un mínimo entre ese costo y un promedio. Este es un promedio aritmético. Recuerden que como esto es para cada hora, el precio de referencia es del día y para cada periodo del día. Entonces, dentro del precio de referencia hacemos un promedio aritmético del precio de bolsa nacional de los últimos 7 días previos al día para el cual se está haciendo la evaluación. Ya vamos a entrar en ese detalle, cómo vamos a tomar la mejor información, pero entonces es el promedio aritmético de los precios de bolsa que hubo para ese periodo para el cual estoy calculando el precio de referencia. Entonces ahí no hay que meter ponderados, es el precio aritmético, el periodo 1, por ejemplo, los precios de bolsa nacionales que hubo para el periodo 1 los días anteriores. Entonces calculamos ese mínimo y lo multiplicamos por 1.4. Y el precio de referencia de las térmicas, entonces es una agrupación de costos. La resolución lo referencia incluso la 034 de 2001, entonces aplicamos la metodología de la 034 de 2001 para traer, digamos, ese precio de referencia para las térmicas. Entonces, cuando la oferta de precio de un recurso sea mayor
a su precio de referencia asociado para alguno de los periodos del día, porque esto también el precio de referencia puede cambiar de acuerdo con el periodo del día, específicamente el de las no térmicas. De acuerdo con la resolución, pues se dice que este recurso tiene, o esta planta tiene dominancia. O sea, además de que el agente es pivotal, el precio de oferta es superior a estos precios de referencia, entonces se dice que el recurso tiene dominancia y es el recurso que va a ser reportado, digamos, a la superintendencia, y a la gente pues también se le enviará un reporte de que su recurso resultó reportado y los insumos que se tuvieron en cuenta para el cálculo de estas pruebas. Podemos pasar, porfa, para ver entonces cuál es el detalle de lo que hablábamos para trabajar con el criterio de mejor información disponible, como lo menciona la CREG. Entonces hablamos de que el precio de referencia a las no térmicas básicamente es la parte crítica, digamos, en este sentido es la del precio de bolsa. Precio de bolsa nacional. Entonces aquí tuvimos que detallar unas consideraciones para que fuera claro para todos y sobre todo replicable por parte de los agentes el cálculo que estábamos realizando y cuál estábamos tomando como mejor información disponible. Entonces de nuevo nos volvemos a la línea de tiempo. Estamos en el día de aplicación de las pruebas, el día D+1, donde se están evaluando las ofertas del día D, y entonces la resolución habla de los últimos 7 días, el precio de bolsa de los últimos 7 días anteriores al día D, para hacer el cálculo del precio de referencia a las no térmicas. Entonces acá, ¿qué es lo que sucede ya para efectos de la implementación? Entonces, recordemos que ya hablando de versiones de la liquidación, ya estoy hablando de algo muy de la implementación, es que las versiones de la liquidación pues tienen unos plazos máximos de publicación, y específicamente para el día D-1, el plazo máximo de publicación es el día D+1, sin límite pues de hora, es hasta el final del día D+1. Entonces, como estamos hablando de que la aplicación de las pruebas es en el día D+1, dentro de la implementación, pues queríamos garantizar que el momento en que se realizaban esas pruebas, efectivamente estuviera disponible y publicada toda la información de la liquidación de los días que digamos iban a ser utilizados como insumos de la información. Entonces, digamos que en el día D+1, a la hora en que se va a realizar el cálculo, que dijimos que era después de las 11 de la mañana, la última información tenemos certeza de que va a estar publicada para los agentes en versión TX1 va a ser la del día D-2, el día D-2. Su fecha máxima de publicación va a ser el día D, entonces el día D-1, cuando estemos realizando la prueba, ya vamos a tener certeza de que va a estar publicada la información del día D-2 hacia atrás. Entonces, por ejemplo, ahí entramos a ver diferentes casos de acuerdo con el día del mes en que estemos realizando las pruebas, para ver cuál va a ser la versión de la liquidación que vamos a tomar para los días anteriores. Entonces tenemos claro que del día D-1 no se va a considerar la información, sino que se va a considerar a partir del día D-2, y ahí se van a tomar los 7 días anteriores. Entonces, ¿qué sucede en los días cuando el día, digamos, de ejecución de la prueba es el día 1, 2, 3 del mes o del 10 en adelante? Entonces ahí sucede que todos los días que entran dentro de esta ventana de 7 días están dentro del mismo mes. Por ejemplo, entre el día 1, 2 y 3, abajo está el ejemplo, por ejemplo, cuando estamos aplicando las pruebas del día 2, ahorita el día 2 de octubre va a ser así, entonces el día D-2 va a ser el 29 de septiembre, y para ese día vamos a tener liquidación versión TX1, lo mismo para el 28, y del 27 hacia atrás, como esta prueba se va a realizar después de las 11 de la mañana, entonces ya tenemos certeza que el día 2 va a estar publicada la TX2 del día 27 hasta el día 23, entonces así se van a distribuir, digamos, las versiones de la liquidación que vamos a tomar para hacer el cálculo del precio de referencia en estos días. Entonces, ¿qué pasa cuando esa ventana de 7 días ya
coge un cambio de mes, que no está todo dentro del mismo mes, sino que coge un cambio de mes. Vamos a ver, por ejemplo, el caso cuando es entre los días 4 y 5 del mes. En los días 4 y 5 del mes ya tenemos versión, ahí ya se incluyen días del mes en que estamos realizando la prueba, pero entonces entra la particularidad de que los últimos 2 días del mes no se publica, digamos que se realiza, pero no se publica una versión TX2 de la liquidación. Entonces, para esos casos, y por eso tuvimos ese caso como frontera, que solo sucede el 4 y el 5, para los últimos 2 días del mes anterior que se incluyan en este promedio, vamos a tomar la versión TX1 de la liquidación porque no va a haber TX2 publicada. Entonces esa es la particularidad que tienen estos días. Y ya después del día 6, el día 6 al día 9, también, el día 6 al día 9, también esa ventana de 7 días también coge días del mes anterior, pero el día 6 ya vamos a tener publicada una versión resumen de la liquidación. Entonces, para esos días que estén incluidos en ese promedio del mes anterior, se va a tomar el precio de bolsa versión resumen. Pasemos para... Ese es el caso que estamos mostrando acá. Entonces, para los días del mes en el que estamos, se toma la versión de la liquidación TX1, TX2 según aplique, y para los días del mes anterior tomamos la versión de la liquidación TXR. Entonces, este detalle está en el procedimiento y todo está, digamos, enmarcado en ese requerimiento de tomar la mejor información disponible que esté publicada al momento de aplicación de las pruebas. Entonces ahora vamos al precio de referencia a las plantas térmicas. Entonces la resolución pues hace referencia a que se calcule unos costos de suministro de transporte y costo de suministro de combustible, costo de transporte de combustible en kilovatio hora, unos costos de operación y mantenimiento y unos OCB siguiendo lo establecido en la resolución CREEX 031, es decir, los mismos costos con los que hacemos la remuneración de la reconciliación positiva de los recursos térmicos o los que están, digamos, incluidos en el precio de reconciliación positiva de los recursos térmicos como precio de referencia. Esta agrupación de costos la vamos a multiplicar por 1.15. Entonces, en un caso base, seguimos con el mismo criterio de que vamos a tomar la mejor información disponible de estos componentes, pero entonces la mejor información disponible que tenemos certeza de que va a estar calculada y publicada al momento de aplicar las pruebas es la del día D-2. Aquí entonces entra otra particularidad que ya las detallamos más adelante, y es que los componentes costo de suministro y costo de transporte de combustible, en este momento ese cálculo no se realiza para todos los días, independiente pues de cómo resulte la liquidación, sino que se realiza pues efectivamente cuando el recurso presenta reconciliación positiva, y tratando de ceñirnos pues a lo que planteaba la resolución 034, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, si por ejemplo para el día D-2 el recurso no presentó reconciliación positiva, entonces no se le calcularon costo de suministro y costo de transporte, entonces vamos a tomar el último valor que haya sido calculado de ese concepto en la última versión que haya sido publicada. Entonces, aquí digamos en un caso base, tomamos el costo de suministro y costo de transporte de la versión TX1 si el recurso presentó reconciliación positiva ese día, porque así es como lo plantea la 034. Y tomamos los costos de operación y mantenimiento y otros costos variables para la versión TX1 de ese día de -2. El COM y el OCB si se calculan, si se conocen para todos los días. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ese día de -2 el recurso no presentó reconciliación positiva, sino que el último día en que presentó reconciliación positiva fue el día de -6. Entonces, vamos a tomar ese último valor calculado de los conceptos CSC y CTC para ese día de -6
y lo vamos a tomar de la última versión que haya sido publicada para ese día. Si fue una TX2, si fue una TXR, o si fue un resumen, perdón, o si fue la versión factura de la liquidación, o incluso si es un dato de mucho más tiempo, que no es factura, sino ya corresponde a un ajuste, pues entonces tomamos el dato que haya sido producto de ese, que haya sido calculado producto de ese ajuste. Para el caso del COM y los OCB, esto está en el procedimiento, si tomamos el dato calculado para la versión TX1. El dato de los costos de operación y mantenimiento vemos que es un dato fijo que se va actualizando. Entonces la idea es tomar el valor más reciente de ese dato, la actualización más reciente, y lo mismo los OCB. Entonces los otros costos variables, si está incluido por ejemplo ahí el CR, entonces no vamos a ir a tomar un CR que haya sido calculado la última vez que él presentó reconciliación positiva, sino ahí sí tratando de acercarnos, digamos, a la realidad del recurso actualmente, del mercado actualmente. Entonces vamos a tomar el último OCB que haya sido calculado, que ese lo vamos a tener en versión TX1, ahí como para que tengamos esa claridad de que cada uno de los componentes del precio de referencia de las térmicas puede ser tomado de días y de versiones de la liquidación diferentes siguiendo esta lógica. Pasemos ahí, por favor. Entonces, aquí entra el tema de consideraciones adicionales. Esto está muy detallado está muy detallado pues en el procedimiento. Cómo es el cálculo, y esto, digamos, está soportado en el procedimiento que actualmente se realiza para calcular los CSC y los CTC por kilovatio hora para remunerar la reconciliación positiva. No estamos considerando, digamos, nada nuevo. Con lo que podamos resumir o lo que o en lo que podría resumir, digamos, toda esta diapositiva es que ahí sí aplicamos una consideración, y era, digamos, actualmente en el cálculo de la reconciliación positiva es válido que los componentes CSC y CTC resulten en cero. ¿Esto por qué sucede? Porque, digamos, a veces nos presentan que la gente reporta un consumo de combustible igual a cero, habiendo tenido reconciliación positiva, o, por ejemplo, también se presenta que en el reporte diario, como aquí estamos hablando de que lo vamos a hacer con la información del día a día, la TX1, entonces hay agentes que a veces en el reporte diario hacen un reporte, digamos, de costo igual a cero, para algunos días, que después ajustan para el mes M+2, digamos, de acuerdo con la estipulada en la 044/2020, ellos ajustan después ese reporte de costos para hacer un reporte de costos definitivo. Entonces, si nosotros utilizamos ese reporte diario, nos va a dar que los costos de suministro y transporte que vamos a incluir en el precio de referencia para ese día, pues van a ser cero. Entonces, si el recurso es de un agente que fue pivotal, pues seguramente va a resultar acá como reportado como dominante, cuando en realidad quizá no, sino que esto obedece a que hace un reporte de costo que en la regulación actual es válido, pero que, digamos, de pronto no refleja la realidad de la operación de ese día, o no tanto de la operación, sino de la oferta que hizo ese día. Entonces, toda esta introducción la doy para indicar, pues, o justificar lo que planteamos aquí en el procedimiento, y es que tampoco vamos a tomar los valores de CSC y CTC que, después de ser calculados con la explicación que di anteriormente y aplicando la 0.34, después de que apliquemos eso y el CSC y CTC nos da igual a 0, ese valor tampoco lo vamos a tomar. Nos vamos a devolver siguiendo el mismo criterio hasta el último día en que esos valores hayan sido diferentes de 0. Entonces, el recurso puede haber presentado reconciliación positiva en el día de -6, pero su reporte de costos era 0, entonces ese día los costos de suministro y costo de transporte en kilovatio hora calculados dieron 0, entonces ese día no vamos a tomar esos componentes para el precio de referencia, sino que nos devolvemos hasta el último día en que, digamos, tenga unos costos válidos
dentro de lo que se quiere, digamos, como aplicar a la resolución, en la resolución. Y hay un caso, digamos, también límite, que lo quisimos pues dejar planteado al final del procedimiento, y es cuando un recurso, digamos, es nuevo, por decirlo de alguna forma, y no presenta registros de reconciliación positiva o nunca ha hecho un reporte de costos diferente de cero. Esto seguramente pues aplica más para digamos, una planta que entre en operación y apenas va a empezar a hacer esos reportes para el cálculo de la reconciliación positiva que tenga. Entonces acá lo que sí le vamos a hacer es que le vamos a tomar un promedio a los costos de suministro y costo transporte de los recursos que operan con el mismo combustible principal luego de aplicar los criterios previamente descritos. Aquí, ¿a qué voy? Para todos los recursos, esto ya hablando de efectos de la implementación, a todos los recursos de generación térmicos le vamos a hacer el cálculo del precio de referencia diariamente. Salgan o no salgan reportados, para todos vamos a hacer diariamente el cálculo del precio de referencia. Si hay un recurso que no tiene esos CSC o CTC porque no tiene, digamos, no ha tenido reconciliación positiva o es nuevo, entonces nos vamos a basar en las agrupaciones que hay para la definición de costo de operación y mantenimiento. No nos vamos al detalle, digamos, de toda la gama de combustibles que hay actualmente, digamos, en el mercado, sino que vamos a clasificar el combustible con el que operó ese recurso dentro de las agrupaciones que hay para definir el COM, que es carbón, gases y otros, que ahí entrarían, por ejemplo, los líquidos o otros. Entonces, los que estén agrupados, los recursos que estén agrupados en la misma agrupación de ese recurso nuevo, por decirlo de alguna forma, entonces vamos a tomar sus costos de suministro y costo de transporte, pues que los calculamos para ese día, como si le estuviéramos haciendo la prueba a ellos, y los promediamos. Y entonces el costo que le vamos a asignar a ese recurso nuevo va a ser el promedio de los demás que tuvieron el mismo combustible de él en ese día. Si hubo un combustible diferente, se toman los del combustible pues que corresponda, que haya sido. Creo que esta es la última diapositiva y podemos dar paso entonces a preguntas. Tenemos 25 minutos acá para resolver algunas de las preguntas. Bueno, por allí tienen todavía el QR proyectado para los que tengan alguna inquietud. Vamos entonces a aprovechar unos pocos minutos que nos quedan para responder algunas preguntas que nos han enviado. La primera entonces dice: ¿qué afectaciones tiene esta resolución en el área de los centros de gestión de medida? Entonces, la respuesta es: los centros de gestión de medida son entidades, digámoslo de esa manera, que se encargan del reporte de lecturas de consumo o de generación, más no tienen nada que ver con la oferta de precios ni de disponibilidad. Entonces, no tiene ninguna afectación para los EGMs o centros de gestión de medida. Esta resolución es netamente para los generadores. Bueno, cuando se habla de agentes generadores, hacemos referencia también a las generaciones a pequeña escala. Esa es una buena pregunta, y los autogeneradores o generadores a pequeña escala no están considerados en esta evaluación que hacemos, ya que son generaciones que se consideran como más fácil como una entrega excedentaria, y es representada por comercializadores. O sea, esta generación no hace parte de los generadores como tal, entonces no está considerada dentro de la evaluación que hacemos, porque tampoco ofertan precio ni disponibilidad. Es más una energía excedentaria que pueden entregar, que puede verse como generación, pero de acuerdo con la normatividad no es considerada como generación. Bueno. Dice: en la última capacitación de agentes realizada en Medellín, se informó que aquellos generadores que no estuvieran en situación de control solo tenían que llenar el formato SIC 079 y no el que trata la resolución.
entendemos que es esta resolución. Esto quiere decir, los generadores que no estamos en situación de control, ¿tenemos que llenar el nuevo formato? La respuesta es sí. Los generadores, realmente no tengo conocimiento de que se haya informado en la capacitación de agentes, pero todos los generadores, tengan o no tengan situación de control, deben realizar el reporte de acuerdo con el formato y el procedimiento que les explicamos al inicio. El formato se encuentra publicado en la sección Formatos instructivos y procedimientos de nuestra página web de el enlace del proceso enlace agentes para que lo consultes desde allí. También lo hemos enviado en correos electrónicos. Si tienen alguna inquietud o inconveniente para encontrarlo, nos pueden informar, una llamada, un correo electrónico y les enviamos el formato o las explicaciones que requieran para diligenciarlo. Pero todos los agentes deben diligenciar en formato. Quienes no tengan situación de control deben diligenciar en las tablas. No aplica para todos los campos, tanto de las empresas como de los recursos de generación. Buenos días. ¿Dónde se publicará el listado de los agentes y los recursos de generación bajo situación de control? Esto con la finalidad de replicar el cálculo. No vamos a tener una publicación en la página web de esta información, pero todos los agentes van a tener publicado cada día que se haga la evaluación la información propia de los cálculos y de toda la información que hace parte de los precios, la disponibilidad para que reproduzcan los cálculos. Por eso muy importante el procedimiento que ya tenemos publicado también, estuvo publicado como circular, está publicado como circular y está publicado en nuestra página web para que ustedes vean cómo es todo el procedimiento y entiendan como todo el procedimiento que estamos aplicando y dónde está toda la información. Esta pregunta la voy a dejar a mi compañero Juan Manuel. Se entiende del último párrafo del numeral 3 del artículo 3 que una planta térmica de un agente que no sea catalogada como en dominancia, de acuerdo con el numeral 2, si declara un precio de oferta superior a 1.15, el precio de referencia, se cataloga en dominancia y no pasa el test de conducta y es reportada a la super y debe realizar todo el proceso de soporte del cálculo de la oferta. Sí, mírala acá. Me disculpan, la voy a leer otra vez. Qué pena. Sí, del numeral 3, del artículo 3, que me disculpan, voy a... Bueno, sí. La prueba de conducta de la que hablamos se aplica a los recursos de los agentes que resultaron pivotales. O sea, si digamos, aquí ahorita había explicado que se calculaban los precios de referencia para todos los recursos térmicos, pero no se va a incluir en el reporte de la super recursos que digamos sus agentes que los controlan no hayan resultado en situación, no hayan resultado pivotales, no hayan resultado, digamos, en dominancia. Es solo, digamos, todo eso lleva un flujo. Entonces, si bien vamos a realizar el cálculo de los insumos para todos, no se va a publicar para todos, no se van a reportar todos, sino que seguimos un flujo. Primero calculamos qué agentes son pivotales, luego de esos agentes pivotales, vamos a tomar los recursos y a los recursos le hacemos las pruebas de conducta y el recurso que salga, digamos, que debe reportarse dentro de la prueba de conducta, se reporta. Si nos saltamos, si un recurso salió con un precio de oferta superior a su precio de referencia, no quiere decir que se vaya a reportar. Debe cumplirse anteriormente el requisito de que la agente sea pivotal. Así está estipulado. Pues como lo plantean aquí, está estipulado en la resolución. ¿En qué caso un recurso puede estar controlado por uno o más agentes? Pues es que eso ya obedece al reporte que realizaron ellos mismos. Entonces yo les cito. Así es. Eso sucedería en el caso en que un agente
haga su reporte y relacione otros agentes bajo su situación de control. Ejemplo, yo, agente Yolima, soy la casa matriz y relaciono en mi reporte la situación de control con otras empresas como Juan Manuel, que sería otro agente. Tengo que relacionar en ese reporte los recursos de generación que representa Juan Manuel, que a su vez están relacionados a mi casa matriz. Entonces, en la evaluación de mi empresa como casa matriz, van a salir esos agentes, esos recursos de generación, y en la evaluación de Juan Manuel como agente que mi casa matriz controla, van a salir también esos recursos de generación en esta evaluación. Entonces, ese sería el caso en el que un mismo recurso puede estar en la evaluación de 2 agentes. Listo. Por acá tenemos otra que dice, al ser un mecanismo de mitigación ex post para la prueba de precios, es correcto entender que en el caso de las plantas térmicas que operan a ciclo combinado, se considerará únicamente el precio de la configuración seleccionada para el despacho. Digamos que aquí al momento de implementarlo, también surgió como esta inquietud, pero como no todas las plantas son seleccionadas para el despacho, no todas las térmicas necesariamente todos los días van a ser seleccionadas, entonces como está implementada actualmente es que se evalúan todos los precios de oferta. Si una planta tiene 4 configuraciones, cada configuración tiene su precio de oferta, entonces le aplicamos la prueba de conducta con cada uno de esos precios de oferta, y si alguna de ellas, digamos, es superior, se realiza el reporte. Adelantándome, digamos, ya será como responsabilidad de la gente justificarle a la super de pronto esta condición de que salió despachada y la configuración en la que salió despachada, digamos, si es acorde, digamos, a esos costos que se le calcularon en el precio de referencia, entonces estará justificando, digamos, eso. Pero como nosotros estamos hablando, si bien es un mecanismo de ex post, estamos hablando de evaluación de ofertas realizadas al despacho, entonces se evalúan todas, las de todas las configuraciones. Por acá nos preguntan también que si aquí se me publicarán los resultados de las pruebas tanto del test de pivotalidad como de dominancia. La respuesta es no. Este reporte se realizará únicamente cuando resulte un recurso en dominancia. Se hace el reporte como lo estipula la regulación a la super y se envía el mismo reporte únicamente a la agente. Esto se hará a través de las carpetas en las que publicamos los archivos soportes de la liquidación. En la carpeta privada se le publicará un archivo con esa aclaración, y digamos que en los primeros días lo acompañaremos con un correo electrónico, pues mientras hacemos como en estos primeros días de la implementación, se acompañará un correo electrónico para que estén pues al tanto mientras se estandariza más. Aquí esta pregunta ya está. Nos hacen otra de que en los casos en que existan errores por parte de XM en los archivos de liquidación, ¿cómo se realizarán las correcciones de los archivos antes de realizar las pruebas dispuestas en la resolución? Lo anterior, conociendo que los tiempos de respuesta de las aclaraciones pueden ser mayores a una semana. De acuerdo, o sea, en este caso desde el equipo digamos, de liquidación, que es como el que publica la información específicamente de los precios y sí, de los precios y los costos, que son como los que pueden estar sujetos a modificaciones por errores en la liquidación. En este caso también lo habíamos validado, y es que en la medida de que sea posible hacer la corrección antes de que se ejecute la prueba, que sea identificada y que pueda hacerse la corrección, digamos, podrá realizarse. ¿Cuál es el tema? De que como aquí, perdón, de que se haga la corrección antes de que se haya publicado, digamos, la siguiente versión de la liquidación. El tema acá es que como estamos hablando de liquidaciones ya publicadas,
Cuando nosotros identificamos, digamos, un error en la liquidación, pues lo que sucede es que se corrige para la versión posterior. No tenemos, digamos, o habría que validar para cada caso específico si se puede emitir un archivo soporte con la corrección, si esta, digamos, llega a identificarse antes de que se emita, digamos, el reporte. Es un caso, digamos, que puede tener muchos matices, es más bien gris, no está muy claro y por eso no se metió, no se dejó en el procedimiento, pero digamos que sea un parte de tranquilidad de que si el reporte, como este reporte no tiene, digamos, no refleja, digamos, una acción sobre la liquidación de los agentes, no es que se vaya a afectar la remuneración de los agentes, es un reporte a la super, en esta etapa inicial es un reporte a la super en la que la super requerirá unas explicaciones. Si como resultado de toda esta investigación resulta que XM, pues como responsable de la información publicó información equivocada, pues entonces de aquí, de nuestra parte, tendremos que dar a la super y a la gente también las explicaciones correspondientes. Pero digamos que es un caso que tiene como muchos matices, pero en todo caso XM asume pues como la responsabilidad de la información publicada como se hace en este momento para la liquidación. Aquí nos preguntan que solicitan mayor detalle del por qué no se considera la información del día D-1. Entiendo que la aplicación de la prueba va a ser realizada por la liquidación SIC. Si es correcta la apreciación anterior, un insumo de la liquidación SIC es el despacho ideal en el cual se obtiene el precio de bolsa. Eso es correcto, pero una cosa es que se cuente con los insumos para realizar la liquidación y otra cosa es que esos insumos estén ya debidamente publicados y sean de conocimiento de los agentes. Y el plazo máximo que tenemos para hacer esa publicación es hasta 2 días posterior a hasta el segundo día después de la operación, al menos en la versión TX1. Entonces, si nosotros decimos que vamos a realizar la prueba considerando la información del día D-1, digamos que nos estaríamos cruzando ahí con los plazos de la versión TX1 de la liquidación y no podríamos de pronto garantizar que al momento de hacer el reporte ya esté publicada la información de la liquidación de ese día D-1. Entonces, por eso me vuelvo a lo que planteaba ahorita, de que el día D-2, la idea es realizar el reporte con la información que ya esté calculada y publicada, que sea de conocimiento de los agentes, de forma que el agente reciba el reporte y ese mismo día pueda realizar, pueda replicar los cálculos, que no tenga que esperar a que sea publicada la información que se utilizó como insumo. Sigamos con otro par de preguntas que tengo por acá, que todavía tenemos un momentico. ¿Cómo se utilizarán los ajustes que se realizan a los archivos CSC y CTC en el M-2 para el cálculo de la prueba de precios? Eso también lo consideramos, pero acá como tenemos ese detalle que les mencioné al principio de que este reporte se realiza una vez para el día D+1, para el día D, eso no está sujeto a ajustes, no está sujeto a modificaciones, es un reporte que se hace esa única vez. Entonces lo que intentamos acá al momento de la implementación fue definir unos criterios, digamos, que tuvieran el mejor sentido posible. Seguramente esto no va a abarcar todos los, pero que tenga que haga como el mejor sentido a que refleje, digamos, los costos, en este caso de las térmicas para ese día. Por eso, perdón, no, que reflejen ese criterio de mejor información disponible que maneja la resolución. Entonces, en este caso, eso no está sujeto a ajustes. El único caso en el que vemos que de pronto se podría utilizar un reporte definitivo realizado en el mes M+2 es cuando se presente lo que les mencioné ahorita, de que todos los reportes diarios por algún motivo dieron que el cálculo de los CSC y CTC son iguales a 0. Entonces, como estamos diciendo, esto sí lo planteamos que ese cálculo igual a 0 no lo vamos a considerar. Entonces, si al devolvernos, digamos, llegamos a un mes para el cual ya hay un ajuste y ese mes, entonces ese ajuste, esos componentes ya se calcularon con con el reporte definitivo, pues entonces ahí sí consideramos ese reporte definitivo.
Yo quisiera ahí complementar a Juanma, y es que para eso precisamente también está el reporte que ustedes van a hacer a la super para que argumenten toda esa información que no fue posible considerar por la misma regulación, por los mismos plazos que establece allí la norma. Entonces, todas esas justificaciones son con las que tienen que argumentar pues a la super en caso de que se dé por esta situación. Tenemos otras preguntas más. Voy a responder las últimas dos que están simples y las otras sí las dejamos pendientes porque ya se nos está acabando el tiempo, para que entonces respetemos la agenda. ¿Presentarán algún ejemplo práctico para un agente virtual con plantas de diferentes tecnologías? En este momento no tenemos preparado un ejemplo, pero vamos a evaluar la posibilidad de, cuando les enviemos las memorias de esta capacitación, vamos a evaluar si es posible enviarles un ejemplo práctico para que ustedes lo vean y lo analicen y nos envíen las inquietudes que tengan adicionales. Siempre habrá un agente pivotal o puede haber días sin un reporte a la super. Así es, o sea, esta evaluación se hace diariamente. Hoy pudo haber salido en resultado un agente pivotal y puede que mañana no. Entonces, la evaluación se ejecuta diariamente y pueden haber resultados diferentes para cada día. Entonces, los invitamos a que sigan revisando la información, sobre todo el procedimiento que tenemos publicado, que tiene publicado la CREC en la circular. Allí está todo el detalle muy bien explicado de todo el procedimiento, los cálculos que hacemos y que nos sigan enviando las inquietudes en caso de que se presente alguna y estaremos por aquí muy atentos. Nos quedan unas preguntas más, pero como les decía, para respetar la agenda, entonces vamos a responderlas por escrito vía correo con la información de la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolima, muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias a todos ustedes los que nos están y los que nos estuvieron acompañando en este espacio virtual. Esperamos desde XM que haya sido un espacio donde hayan podido resolver dudas, inquietudes, donde se hayan podido llevar ideas más claras respecto a lo que significa esta resolución de la CREC. Y como les comentábamos anteriormente, les estaremos enviando a través de correo electrónico las memorias de este espacio virtual. Con el video les vamos a enviar también las diapositivas para que tengan ahí la información. En el transcurso de las 24 horas les deberá llegar a sus correos electrónicos. Entonces, dicho esto, hemos concluido este espacio, hemos concluido esta socialización. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien.